Bien, muy buenas noches tengan mis amigos, los que nos van a recibir también quizás por Facebook. Saludamos también ya, por supuesto, a un grupo de hermanos que están ya reunidos aquí por la llamada de WhatsApp, hermanos fieles que hoy justamente estábamos comentando que vamos a terminar ya este curso, por lo menos lo que es la parte básica, fundamental, ¿no? De lo que es la soteriología, la doctrina de la salvación. Hemos tenido bastantes videos como para poder comprender con exactitud sobre todo lo que es la posición del cristiano, ¿no? Cómo él está posicionado delante de Dios, porque bueno, a veces no se comprende exactamente cuáles son la santificación posicional, santificación progresiva, y gracias al Señor que acá hemos tenido bastante tiempo, muchos ejemplos, y hemos estado analizando profundamente cada uno de estos aspectos, ¿no? De lo que es la teología. Y comentábamos también, por supuesto, que por qué tenemos que estudiar teología. Bueno, tenemos que saber nosotros, hermanos, creo que esta es una disciplina, ¿no? Se trata de nosotros comprender y tratar de aplicar coherentemente las doctrinas del cristianismo. De esa manera es como usted se va a formar y no va a estar equivocando ni enseñando herejías a otras personas, ¿no? Porque lamentablemente, recordemos que ponemos como ejemplo acá en los estudios, de que Dios no permita que alguno de nosotros esté enseñando mal y por causa de esa enseñanza llevemos a otras personas bueno, al lugar de tormento, ¿no? Siendo hijo de Dios, llevando almas al lugar de tormento. Que Dios nos libre a nosotros de enseñar una doctrina, una teología totalmente tergiversada. Y para eso es justamente la teología, hermanitos, para eso, para que nosotros podamos entrar en esa teología, en esa disciplina, para poder explicar coherentemente las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y por supuesto que todo está basado en lo que son las Sagradas Escrituras. Nada acá, no hay pensamiento humano. Usted mismo puede chequear con las Escrituras, se da cuenta que no hay manipulación de ningún tipo en cuanto a esta enseñanza, ¿no? Nosotros sabemos, hermanos queridos, que la Escritura se explica sola. Eso sí es verdad. Por eso a veces las personas dicen, no, pero no hace falta estudiar teología. Bueno, las Escrituras se explican solas, claro que sí, pero usted tiene que tener un base fundamental como para poder relacionar los versículos que están a lo largo de todas las Escrituras, porque usted sabe bien que a veces encontramos textos bíblicos, por allá vamos a un ejemplo, por allá por Génesis, que también son aplicativos para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque vemos esa misma enseñanza o esa misma teología bíblica, vamos a decir, allá en Colosenses. Entonces, cuando encontramos ese tipo de armonía dentro de las Escrituras, usted comienza a hacer una correcta exégesis, una correcta teología. Y no estamos, como quien diría, cantinfleando, ¿no? Bien, breve repaso de lo que estábamos viendo, mis hermanos. Si ustedes hay preguntas, comentarios, como siempre, ustedes los pueden estar. Un segundito, por favor, que acá se me... A ver. Ahí está, perfecto. Bien, como les estaba diciendo, ustedes pueden tranquilamente, si desean, hacer preguntas, ¿no? Pueden parar en cualquier momento para hacer un comentario o una pregunta sobre lo que estamos tratando. Esta es la última lección y la hemos titulado nosotros La plenitud de Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que han tomado nota? Que espero que seamos todos. El título era justamente eso, ¿no? La plenitud de Cristo. Decíamos en la introducción que en el proceso de la santificación tenemos la tendencia de ver todo lo que nos falta por lograr, en lugar de ver lo que ya somos en Cristo. Es decir,
que nos estamos ocupando muchísimo de la santificación progresiva y poco de la santificación posicional, descuidando la base misma de la vida de santidad. Esta base no es lo que hacemos para Cristo, sino lo que somos en Cristo. Amén. Mi hermana Beatriz, mute su teléfono, por favor, mi hermanita querida. Gracias. Perdón, hermana Noemí, quise decir, no Beatriz. Bueno, ¿qué queremos decir con esta introducción que hicimos aquella vez? Bueno, cuando habla del proceso de la santificación, usted recuerde que está hablando en ese sentido de la santificación posicional, que es parte del proceso, y luego de la santificación progresiva, que también es parte de ese proceso, y por último la santificación final, ¿no? Que esta no la hemos estudiado todavía, pero ya vamos a estudiar seguramente cuando veamos nosotros algunos aspectos también de lo que es la escatología, los estudios sobre lo que es el futuro, ¿no? De la iglesia de Cristo. Pero acá tenemos que ver nosotros algo muy importante, porque si bien nosotros nos hemos ocupado todo este tiempo, casi toda la lección prácticamente fue sobre la santificación progresiva, pero ahora nos vamos a ocupar en esta última parte en lo que es la santificación posicional, que recuerde usted que esta es la base de su vida cristiana. Si usted no tiene la santificación posicional, usted no puede ser parte del reino de Dios. ¿Y cómo sabemos que tiene la santificación posicional? Bueno, es sencillo. Su espíritu, o sea, su espíritu humano, va a dar testimonio, su Espíritu Santo va a dar testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Por lo tanto, usted misma o usted mismo puede saber si es o no es un hijo de Dios. Personalmente yo creo que sí, porque si no usted no estaría aquí sentado escuchando palabra del Señor. Todos aquellos que amamos a Dios, que amamos su palabra, vamos a apartar una hora, vamos a apartar un tiempo justamente para estudiar su palabra, ¿no? Entonces, hermano querido, ¿cuál es el fin de esta última lección? Bien, como dice acá, ¿no? Tenemos nosotros que ocuparnos para ver no qué es lo que hacemos para Cristo, que eso está bien, porque eso es la parte progresiva de la santificación, pero ahora vamos a ver lo que somos en Cristo, como estábamos viendo aquella vez. Y esto a usted le va a servir para explicar a otras personas, para tener esperanza cuando estamos realmente pasando por momentos bastante difíciles, de saber quiénes somos nosotros en Cristo, ¿no? El segundo punto de la introducción decía, por eso la mejor manera de concluir esta serie de lecciones es volver a las raíces mismas de la santificación, a lo que somos en el Señor. Todo esto hay que subrayar, lo que somos en Cristo, lo que somos en el Señor. El punto A, como subtítulo, decía nuestra relación con la plenitud. Leímos nosotros Colosenses capítulo 2 y a ver, déjeme que lo busque acá. No sé si la hermana Beatriz me quiere ayudarte un poquito también con esto, que busque Colosenses, así después lo lee en su versión como para hacer este repaso, ¿no? Dijimos entonces que era Colosenses 2, del 8 al 15, ¿sí? Ajá, bien, cómo no, mi hermana querida. Así lo vamos a leer, ¿sí? Uy. Léalo nomás, si es tan amable. Permítame. Sí, ya lea nomás, mi hermanita querida. Permítame un momentito. Ok. Bien, acá nosotros, hasta que la hermanita busque entonces, vemos prácticamente lo que es la plenitud del Señor. No lo vamos a hacer únicamente en la lectura, porque ya lo hemos explicado aquella vez. Creo que fue muy enriquecedor, por lo menos leer estos versículos, porque nos aclaran muchas cosas, ¿no? Sí, mi hermana querida, ¿usted lo tiene ya? Un segundito. Colosenses 2, del 8 al 15. Amén. Estoy. Dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo.
porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en Él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En Él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirnos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, mi hermana querida, por esa lectura bíblica. Vamos únicamente a resaltar algunas partes de los versículos que hemos leído, ¿no? Lo primero que vemos acá en el versículo 8, dice clarito: mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas. Bueno, nosotros este texto bíblico lo usamos, ¿no?, para muchas cosas, pero ya en el contexto, cuando vos lees, vas a ver que está hablando justamente de ¿qué? De la plenitud de Cristo en tu vida y en mi vida. Hoy hay muchas sutilezas y filosofía que nos muestran justamente que no está la plenitud de Cristo en nuestra vida. Y eso a veces hace dudar al cristiano, hace dudar bastante. Porque bueno, lamentablemente nosotros, al ser personas o hermanos que por ahí no somos fieles a la palabra del Señor y estamos en debilidad, bueno, realmente parece como que estos filósofos, estos engañadores, tienen razón, ¿no? Pero no es así, porque no depende de usted, esto recuerden, no depende de usted ni de mí mantener la plenitud de la vida de Cristo en nosotros. Ya la plenitud la tenés, aunque hoy quizás hayas caído lamentablemente en algún pecado, la plenitud de Cristo está en vos, está en mí. Lo que corresponde es que vayas esta noche y te limpie de ese pecado pidiendo perdón. El versículo 9 dice: porque en Él, presta atención acá, ¿no? Porque en Él habita, parte nomás de la plenitud de la deidad. No. Acá en el 9 dice bien clarito: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hacíamos un balance que también estos textos bíblicos lo dicen, ¿no? Si en Cristo está toda la plenitud del Padre, o sea, de la deidad, ¿no? El Padre, Dios Espíritu Santo, está toda la plenitud de la deidad. Si usted tiene a Cristo, lógicamente que en usted también está toda la plenitud de la deidad, la plenitud de Cristo, la plenitud del Padre, la plenitud del Espíritu Santo. Y eso debe de ser, por supuesto, motivo para que nosotros podamos buscar lo que es la santificación progresiva. 10. Y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él. Ahí está. Esa es la plenitud de Cristo. No te falta nada para entrar al cielo. Podríamos hablar de esa manera más sencilla. Vos estás completo para ir al cielo. No te tenés que esforzar, no tenés que preocuparte nada, porque vos ya estás. Recuerden que esto es santificación posicional. Estás completo en Él y Él es la cabeza de todo principado y potestad, ¿no? 11. En Él también fuiste, ¿qué cosa? Circuncidado, pero no de carne, recuerden, sino no hecha de mano, dice acá, sino que al echar de vosotros, dice, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto habla de una circuncisión espiritual. El 12, sepultado con Él en el bautismo. Recuerden ustedes que acá no está hablando del bautismo de agua que nosotros solemos hacer en la congregación, que está bien, por supuesto,
es un acto, es una ordenanza que Dios ha mandado al cuerpo de Cristo de ser, ¿no? No, acá está hablando del bautismo cuando usted es sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí dice también que fuiste resucitado con Él, por eso es que decimos que está la plenitud de Cristo en ti, mediante ¿qué cosa? La fe y el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Por lo tanto, esto habla de lo que también llamamos en la teología nosotros la regeneración de tu alma. ¿Por qué vos ahora buscas a Dios? Porque has sido sepultado, el viejo hombre ha muerto, ¿sí? En el bautismo, y ahora también fuiste también, ¿qué cosa? Resucitado con Él, para una nueva vida, para una vida eterna. Y todo eso fue mediante la fe en el poder de Dios. Y ahí podemos quedar nosotros con esta lectura bíblica, no lo vamos a hacer más extenso, pero también avanzando ya, por supuesto, un poquito más y viendo el punto B, que es el que quiero que ya hoy notemos. Habíamos puesto nosotros ahí, la iglesia es la plenitud de Cristo. Y leíamos nosotros Efesios 1, 22 y 23. Así que mi hermana, mientras va buscando esa cita bíblica, yo lo voy a buscar también por acá, así lo leemos juntos, para que veamos qué dice justamente este Efesios. ¿Sí? ¿Sí, mi hermana? ¿La escucho? Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Amén, amén. Ahí está, ¿no? Bien clarito, déjeme que llegue yo un poquito acá, que se me tildó esto. Ahí está. Vamos a ver, Efesios 1. Está muy bueno ese versículo que habla justamente también de lo que es esto, ¿no? Bien, ¿qué dice acá? 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza ¿a quién? Todas las cosas a la iglesia. Ahí está. También tiene la plenitud de Cristo, fue dada a la iglesia, y esta es una gran responsabilidad para todos nosotros, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, escriba abajo de esto, hermano, punto número 1 o inciso 1, como quiera llamarlo. Vamos a escribir ahí un poquito. Y va a escribir lo siguiente. Dice así, ¿no? Si pensamos que vivir, presta atención acá, si pensamos que vivir si pensamos que vivir en la plenitud de Cristo, si pensamos que vivir en la plenitud de Cristo, si pensamos que vivir en la plenitud de Cristo es tarea nuestra, si pensamos que vivir en la plenitud de Cristo es tarea nuestra, fracasaremos. Punto seguido. Si pensamos que vivir en la plenitud de Cristo es tarea nuestra, fracasaremos. Punto seguido. Pero si entendemos, que es tarea del Señor, ahí es diferente, cambia la perspectiva por completo. Entendemos que es tarea del Señor manifestar su plenitud, a través de nosotros, manifestar su plenitud a través de nosotros, triunfaremos. Esa es como una también sencilla ecuación, porque ¿qué sucede? A veces, cuando decimos, bueno, vamos a buscar, no sé si ustedes escucharon a veces en algunas congregaciones que hablan justamente de esto, ¿no?
que van a buscar o van a recibir la plenitud de Cristo, ¿no? Y comienzan a tratar de esforzarse por tratar de conseguir esa plenitud como si fuese, digamos, un logro personal, poder conseguir esa plenitud en Cristo. Bueno, esa no es una tarea nuestra, eso corresponde al Señor. Él se tiene que, como dice acá, tiene que manifestar su plenitud a través de nosotros. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Usted se puede esforzar? No. Esto va a salir como algo natural, ¿entiende? Como algo natural. Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos poner? Ahí está. ¿Cómo somos nosotros en nuestra personalidad? Eso lo conoce usted, su personalidad, su carácter, conoce usted, lo conoce quizás sus familiares que están en su entorno. Bueno, eso es algo natural que usted tiene, ¿no? Bueno, cada uno tiene su carácter de diferente manera. Eso es algo natural que sale. Usted no se esfuerza para mostrar ese carácter que tiene, porque eso ya es algo natural que está en usted durante, bueno, todo este tiempo de su vida. Eso ya está. Esto sucede lo mismo. La plenitud de Cristo, usted no se puede esforzar para mostrar esa plenitud. Y eso es ser bastante hipócritas. De ahí es que nosotros a veces vemos personas, hermanos o amigos, que tratan, por ejemplo, con sus esfuerzos, asemejarse a Cristo. Y ven, por ejemplo, formas de hablar que no son naturales. Por esto que estamos haciendo acá, usted y yo, cuando conversamos por WhatsApp, charlamos, nos reímos, eso es algo natural y algo lindo, espontáneo y lindo. Pero comienzan a fingir la voz, por ejemplo, como para parecer más espiritual. Comienzan a querer tener un lenguaje más florido, donde le adornan con ciertos detalles, entre comillas, cristianos, como por ejemplo, la gloria del Padre Santo está sobre todos ustedes, que realmente la paz del Señor los bendiga. Y esa cosa, por ejemplo, es... ¿Aló? Es muy desagradable, a mí me desespera, no aguanto eso. Amén, amén, exactamente, claro que es, pero lamentablemente hay quienes hacen eso y creen que esa es una manera de mostrar la plenitud de Cristo. Y no, usted acá tiene que aprender ahí, por ejemplo, a interpretar ese tipo de comportamiento. No es natural, hermano, no es natural, y eso no puede provenir de lo que es la plenitud de Cristo. Hay algo extraño ahí. Mira, yo siempre hago esto como chiste, ¿no? Y no creo yo que estas personas vayan al almacenero o al mercado y digan: ¿qué tal? Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos ustedes. ¿Será posible que en el nombre del Señor Jesús me vendan 1 kilo de papa? No creo que hagan eso. Eso no es natural, no es natural. Entonces, no es tampoco, por supuesto, tratar de fingir. Hermano. Sí, adelante. Otra cosa que es molesto, que es desesperante, es, por ejemplo, que alguien está orando. Le toca hacer una oración en la iglesia. Entonces comienza a orar a gritos, no para que lo oiga el Señor ni por lo que oigan los hermanitos que están en la iglesia, sino para que lo oigan todos los vecinos. Oran a gritos y empiezan en medio de la oración a hablar en lenguas, y en medio de la oración a chillar y a sonarse la nariz. Esa es otra cosa muy, muy desagradable, y eso tampoco creo yo que sea una de las manifestaciones de la plenitud de Cristo a través de nosotros. No, por supuesto que no, para nada. Bueno, ustedes mismos han tenido todo este tipo de experiencia y saben de lo que más o menos está hablando, porque como decís vos, hermano, es desagradable, porque no se puede tener una conversación normal. Tampoco vemos nosotros que los apóstoles, Jesucristo o la iglesia primitiva tenía ese comportamiento, ¿no? O sea, como estamos diciendo, como dice descrito, esto, si pensamos que vivir en la plenitud de Cristo es tarea nuestra, fracasaremos, hermanos queridos. Vamos a fracasar. No. Pero tenemos que entender que esta tarea es del Señor. Eso ya está en usted. Si usted es un hijo de Dios, usted va a hablar con sus errores ortográficos, con una gramática quizás muy simple, muy sencilla, pero usted va a hablar palabra de Dios. Escriba abajito
haga como un recuadro, ¿sí? Esta frase haga como un recuadro y escriba esto. Jesucristo, así, Jesucristo, presta atención, ¿no? Qué tremendo esto. Jesucristo no se manifiesta al mundo, presta atención. Jesucristo no se manifiesta al mundo, sino a través de la iglesia. Y esto es lo que hablábamos hace un momento de la responsabilidad que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces, lógicamente que una persona que no sea de comportamiento natural y que más parezca una persona hasta casi intocable por su espiritualidad, no estás manifestando lo que es la plenitud de Cristo al mundo, sino está manifestando una manifestación, valga la redundancia, pero que es de Él, no es de Cristo, sino es un esfuerzo que está haciendo esta persona. Y eso no demuestra lo que es la santificación posicional, ni mucho menos la progresiva. Vuelvo a repetir, Jesucristo no se manifiesta al mundo, sino a través de la iglesia. Y eso hágale un recuadro grande ahí, toda la vuelta a esa frase, hágale un recuadro para tenerlo de memoria, para entenderlo. Ahora, ¿cómo se puede entender esto? Bueno, es que es lógico, usted es embajador de Cristo. Usted, una vez que ha sido salvada y sellada, que ahora vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo, sellada por el Espíritu Santo, usted pasó a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora usted pertenece a la iglesia del Señor. ¿Y cómo es que la gente va a ver a Cristo? ¿Cómo se va a manifestar la plenitud de Cristo? Si no es a través de los integrantes de la congregación. Por eso es importante, hermanos queridos, que nosotros podamos comprender todo esto, que tengamos un temor reverente a Dios. No digo que vamos a ser personas excelentes, porque hasta el que está hablando acá muchas veces pasé vergüenza por cometer errores delante de personas y lógicamente me han llamado la atención también, ¿viste? Pero en su totalidad, en su generalidad, uno comienza a vivir la vida de Cristo y eso de forma natural comienza a salir lo que estamos estudiando acá, que es la plenitud de Cristo. Y de esa forma la gente, el que no conoce a Cristo, comienza a ver a una persona totalmente diferente al resto del mundo. Y eso es la luz que ilumina en medio de la oscuridad. Y eso es usted, mi hermano. Eso es usted. No sé si algunos de ustedes, después si quieren me comenten o quieren comentar ahora, no hay problema, en algún momento le han dicho, qué diferente que sos. Qué diferente que sos a todo el resto. E incluso a veces te tratan de raro, ¿no? Qué rara que sos, qué raro que sos. Sos totalmente diferente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ahí está Jesucristo manifestándose al mundo a través de nosotros, hermanos queridos. ¿Se entiende, no? Creo que eso es clarito. Escriba abajo de eso. Escriba ahí abajito. Y para que Él pueda manifestarse, presta atención que esto es muy importante, y para que Él pueda manifestarse a través de nosotros, y para que Él pueda manifestarse a través de nosotros, debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¡Fua! Y acá no se me vayan a querer poner pentecostales, por favor les pido, no se me pongan pentecostales. No está hablando de esa plenitud del Espíritu Santo, ni mucho menos de la plenitud o la llenura del Espíritu Santo, que comienzan a hablar en lengua, comienzan a gritar, saltar, patalear, bailar, cuánta cosa más. No. Simplemente esto de estar lleno del Espíritu Santo es que usted tiene que estar lleno de la palabra de Dios. No va a poder estar lleno del Espíritu Santo si usted no tiene, ¿qué cosa? Palabra del Señor. Y tiene que ser un hijo de Dios. De lo contrario, tampoco va a estar. No le crea a esos que vienen saltando, volando, caminando por el techo, por las paredes y dicen, estoy lleno del Espíritu Santo. Yo más saldría corriendo si veo una persona así que hace todo ese tipo de locura.
Pero no, mi hermano querido. Veamos entonces un poquito abajo. ¿No? Vuelvo a repetir esta frase. Y para que Él pueda, o sea, para que Cristo, ¿no? Él pueda manifestarse a través de nosotros, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Escriba abajo, escriba abajito, un título grande. El Espíritu Santo. Ahí está, presta atención. El Espíritu Santo. Entre paréntesis, entre paréntesis pongo usted esto, y solo Él, y cierre paréntesis. El Espíritu Santo, entre paréntesis, y solo Él. Nos posibilita una vida plena en Cristo. El Espíritu Santo, y entre comillas, y solo Él, nos posibilita una vida plena, me perdí, en Cristo. Ahí está. Escriba abajo Juan, el Evangelio según San Juan, y vamos a ver el capítulo 16 y versículos 13 al 15, ¿sí? Juan, como estaba diciendo ahí, mi hermano querido, capítulo 16, versículos 13 al 15, ¿sí? Vamos a esperar que la hermanita lo encuentre, así lo leemos. Juan 16, versículos 13 al 15. Cuando tenga mi hermana amada, lo lee nomás, ¿sí? Estamos en el Evangelio de Juan, ¿no? Recuerde que es el Evangelio de Juan. Su micrófono capaz que está apagada, mi hermanita. 16, 13 al 15. Mi hermana querida. Mi hermana Beatriz. Amén. Ahí está. Amén. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque Él recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén, amén. Bueno, acá tenemos nosotros una evidencia bíblica de qué es lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Y solamente Él puede hacer este trabajo. No existe, por ejemplo, acá ve, cuando a veces quieren, por ejemplo, como denigrar o tirar abajo quizás el conocimiento que algún hermano que se ha preparado, como es mi caso, ¿no? Y como es mi caso y muchos hermanos, que nos hemos preparado de manera autodidacta, o sea, hemos buscado nosotros nuestros estudios, gracias al Señor hemos podido avanzar y crecer de esa forma y aprender, ¿no? Pero no hemos tenido un seminario teológico. Bueno, ¿quién es el que enseñó en este caso a esos hermanos? Fue el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Y eso es justamente lo que a usted le va a dar la posibilidad de manifestar lo que es la plenitud de Cristo a toda la gente que no son creyentes. El 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí? Bueno, esta era la promesa del Padre que lo estaba haciendo conocer Jesucristo en aquellos tiempos, ¿no? El que dice, os guiará a toda verdad. Y esto, hermano, quería guardarlo también en su corazón, porque no sé si usted escuchó, por ejemplo, a personas decir, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos la verdad. No, es que vos no puedes decir que tenés la verdad. Eso es muy presuntuoso, es muy soberbio decir vos tenés la verdad. No, pará. Si tenés el Espíritu de verdad, vos tenés la verdad. Por lo tanto, tenés que predicar verdad. No es que vos estás predicando un pensamiento humano.
Estás predicando lo que el Espíritu de verdad te lleva a predicar. Ahora, ¿cómo diferenciar? Bueno, hermano querido, usted tiene que ver que esa persona está usando las Sagradas Escrituras correctamente. No podemos decir, bueno, sí, él habla con de verdad porque dice que tiene el Espíritu Santo y lo podemos escuchar que habla cualquier sandez. No. Acá dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora, usted tiene el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. Y muchos hermanos en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Ahora, cuando usted se pone a escuchar una prédica, el Espíritu Santo que está morando en usted le va a hacer escuchar atentamente y se va a dar cuenta usted que si esa persona está o no está predicando verdad, porque el Espíritu Santo le guía a toda verdad. Pero ¿eso es algo místico? No. Si bien es algo sobrenatural, sí, porque mora el Espíritu Santo en usted, es algo divino, pero usted tiene que leer, usted tiene que estudiar. No pretenda que solamente por escuchar y como tengo el Espíritu Santo, como por arte de mágica voy a entender todo. No. Usted tiene que hacer el trabajo de estudiar, de leer, todas esas cosas. Pero va a poder discernir quién es el que está en el frente, si le está hablando con verdad o con mentira. Y eso es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más dice esto? Porque no hablará, ahí está, ¿ves? Por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Acá está hablando justamente, podríamos decir, lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que oyere, ¿sí? y hará saber las cosas que harán de venir. En aquellos tiempos, recordemos que aún no estaban escritos las epístolas, pero también habla de lo que es la escatología bíblica, ¿no? La profética. Él, ahí está, mire usted, ¿no? Acá, ¿se acuerdan que una vez estudiamos neumatología y hacíamos hincapié justamente en este versículo? Cuando decimos, no, el Espíritu Santo no vino a dar gloria de Él, Él no vino a hablar de Él, sino más bien que Él que vino a hacer, vino a glorificar. Él me glorificará. Solamente vino a dar a conocer al Hijo. Por eso, aprenda a discernir cuando usted en una congregación está escuchando mucho del Espíritu Santo y poco de Cristo. Esa iglesia no es cristocéntrica, sino que es espiritucéntrica, sin querer, por supuesto, desmerecer al Espíritu Santo, ¿no? Pero cada uno tiene su ministerio. Él me glorificará porque tomará de lo mío, ¿y qué hará? Y os lo hará saber. Sencillo, ¿no? La teología de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a saber discernir las cosas de Dios. Y todo lo que tiene el Padre, que dice, es mío. Y por eso digo que tomará de lo mío y os hará saber. Sí, mi hermana, adelante. Tengo una pregunta. Como dice, y les hará saber las cosas que van a suceder, digamos, en el Antiguo Testamento ¿cómo digo? Se profetizaba o se decía lo que iba a pasar y casi específicamente que se trataba del Señor Jesucristo, de la manifestación, de la venida y todo la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Pero en esto que ya es el Nuevo Testamento y les hará saber las cosas que van a suceder, ¿cómo lo vemos? Claro, bueno, acá por ejemplo hay que recordar esto, ¿sí? La Biblia no solamente habla de salvación, porque a veces nosotros dentro de lo que es el antropocentrismo, o sea, el creer que el hombre es el centro, a veces decimos, bueno, es que la Biblia habla únicamente de salvación para el hombre. No. Primeramente la Biblia habla de Dios, hace conocer a Dios y tiene muchos temas. Por lo tanto, cuando acá, por ejemplo, comprendemos nosotros que dice, a ver acá, sino que hablará todo lo que oyere. Bueno, lógicamente que el Espíritu Santo en aquel tiempo va a hablar las cosas que han oído del Antiguo Testamento y lo que se estaba escribiendo, por supuesto, o se iba a comenzar a escribir en cuanto a los evangelios. Y luego dice, y os hará saber cosas que habrán de venir. Ahí están hablando en aquellos tiempos de las epístolas que todavía no estaban escritos, y para nosotros comenzamos a ver la parte escatológica, todo lo que es futurístico.
Por ejemplo, usted cuando va a analizar la carta de Tesalonicenses, Filipenses, Corintios, etcétera, etcétera, vemos nosotros lo que también en la teología se llama la futurología, la, 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 las profecías bíblicas también se le denomina. Pero también hay que entender que para algunas personas que son nuevos en la fe, ellos comienzan a ver cosas que antes no veían en un futuro y comienzan a hacerse realidad. Eso es lo que podemos nosotros decir en cuanto a estos versículos. Acá tenemos nosotros Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, podríamos decirlo así. Amén. ¿Se entendió, mi hermana querida? Amén. Amén. O sea, sí, tienes razón, todavía no estaban todas las epístolas, tienes razón. Claro, mi hermanita, aún no estaban escritas, por eso él hablaba de esa forma Jesucristo, ¿ve? Bien, 15. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso, hermano querido, no deje que alguien diga, no, vos no tenés la verdad. ¿Cómo puedes decir que tenés la verdad? Si vos sos un simple mortal, ¿quién te cree que sos? No, es que vos tenés el Espíritu Santo. Y si estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a hacer hablar con verdad, la verdad que es la palabra escrita del Señor. No sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí. ¿Cuántas veces usted, hermano y hermana, no se ha plantado y a decir, no, mira, la Biblia dice esto, y le mostraste texto bíblico? ¿Quién está hablando ahí? ¿César? No, ahí está hablando el Espíritu Santo que mora en el hermano, que mora en usted, que mora en mí. Yo estoy seguro, hermana querida, que usted también en algún momento hizo ese tipo de trabajo, presentando lo que llamamos también defensa del Evangelio, ¿no? Bueno, a ver, sigamos un poquito más. Hay que entender, hermanos queridos, hay que entender que el hecho de vivir en la plenitud, como estamos diciendo, no es fabricar santidad. Recuerde usted esto, no es fabricar santidad, o sea, andar fingiendo, ¿no? Ni tampoco es prestar grandes servicios al Señor, porque a veces también pensamos nosotros que con estar haciendo grandes obras para el Señor, ya nosotros estamos justamente mostrando esa plenitud de Cristo, ¿no? Porque hay que recordar que hay personas, hay hermanitos que no tienen quizá la capacidad de hacer grandes obras, ser pastores, predicadores, evangelistas, no. Pero a veces ellos con lo mínimo que el Señor les permitió hacer, ellos están dando un servicio grande para el Señor. Entonces no es, o sea, la plenitud, vivir en la plenitud de Cristo no es fabricarte vos mismo tu santidad. No tampoco significa necesariamente prestar grandes servicios al Señor, sino más bien, ¿saben qué, mi hermano? Que es permitir, esto tenemos que aprender, permitir que Él se manifieste plenamente a través de nosotros. ¿Se entiende? Permitirle a Cristo que se manifieste en nosotros. Cuando nosotros hablamos de lo que es la santidad posicional, ahí se pone, por supuesto, en evidencia el medio, que es también la santidad progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si usted tiene una buena santidad progresiva, o sea, una vida consagrada a Dios, lógicamente que eso demuestra que usted tiene la santidad posicional. Y ahí es donde usted puede evaluar, por ejemplo, quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios, sin juzgar, ¿no? O sea, en este sentido no vamos a juzgar nosotros, allí no, porque yo no puedo decir, al menos que lo detecte como falso maestro, pero decir aquel no es hijo de Dios. Un falso maestro sí. Escribe abajo como título o subtítulo, escribe abajito, la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo en la vida de plenitud, así, la obra del Espíritu Santo en la vida de plenitud. A ver, un
segundito. Ajá, ok. Bien, escriba ahí abajo Efesios 5:18, 2 puntos. Ya lo vamos a buscar enseguida, pero ahora escribamos un poco. Efesios 5:18, 2 puntos. Y ahí al costadito escriba ser llenos del Espíritu Santo. Presta atención a esto. Efesios 5:18, 2 puntos. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento. Y subraya la palabra mandamiento. Ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento. Y esto quiere decir que usted tiene la orden directa de parte de Dios de que usted tiene que ser sí o sí lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué hay hermanos que no parecen que están llenos del Espíritu Santo? Bueno, porque ahí tenemos que entender nosotros que si bien Dios da la orden, pero no obliga. Es una orden que te invita. Ya lo vamos a leer enseguida, Efesios 5:18. Escriba abajo. Punto 1. Escriba ahí abajito. No existe la posibilidad de optar por la llenura del Espíritu. No existe la posibilidad de optar por la llenura del Espíritu. Punto aparte, abajo. Punto número 2. Ufa, este está bravo. Anote ahí. No ser lleno del Espíritu Santo es un pecado. Voy a repetir. No ser lleno del Espíritu Santo es un pecado. Vuelvo a repetir, no ser lleno del Espíritu Santo es pecado. Y ahora sí, vamos a leer Efesios 5:18. A ver si la hermanita lo encuentra también. Efesios 5:18. Y vamos a ir dejando por acá este estudio. Y quisiera yo escuchar los comentarios, preguntas que tengan mis hermanos queridos con respecto a la lección que estamos tratando, ¿no? Efesios 5:18, ¿qué dice mi hermana querida? No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Amén, amén, ahí está, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ante bien, ¿qué cosa? Sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, ustedes observen que esto es un imperativo. Ojo, presta atención. No os embriaguéis, un mandamiento. O sea, no se emborrachen, ¿sí? Con vino. Ok. En lo cual hay disolución. ¿Qué más dice? Antes bien, y ahí está el imperativo. Sed. Esto es un mandamiento. Dios te está ordenando a vos y a mí, sed llenos del Espíritu. Y abajo, fíjate lo que dice el 19. ¿Cómo dice el 19 y el 20, mi hermana querida? Lo completemos ahí la lectura. Dice: háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está, ¿ves? Mandamiento, no se emborrache con vino, porque hay disolución, pero sean llenos del Espíritu Santo. Ese es un mandamiento. ¿Y qué más dice? Hablando entre vosotros. Si vos estás lleno del Espíritu Santo, vas a tener una buena conversación cristiana. Acá dice con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿en qué? En vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ir concluyendo, hermanos queridos, ser llenos del Espíritu Santo, hay que entender, es un mandamiento, es un mandato de parte de Dios. Vuelvo a repetir, ¿y por qué no todos los hermanos cumplen esa ordenanza, ese mandamiento? Porque Dios deja en su libre albedrío
a que usted escoja, elija ser lleno del Espíritu Santo y de esa manera obedecer a Dios. Pero es una ordenanza, es un mandamiento. Y hay que entender, como dice el punto número 1, no existe la posibilidad de optar por la llenura del Espíritu. No ser lleno, esto es tremendo, no ser lleno del Espíritu Santo es un pecado. Así que vaya sabiendo, hermano querido, esto es bien radical, es bien radical. Si bien no te obliga, pero tenés que saber que si no estás lleno del Espíritu Santo, entonces estás en pecado. Hermano querido, a ver, yo quiero escuchar a la hermana Noemí, hermanita Sinaí, una besita de jugate también para dar alguna opinión, la hermana Yudimar, y por último la hermana Beatriz abran su micrófono, así charlamos un poquito los últimos minutos. Mi hermana Noemí. Ajá, se me escapó. Ay, mi hermana Noemí. A ver si se conecta. Bueno, hasta que la hermana Noemí se conecte, vamos con la hermana Yudimar. Perdón. Bueno, ahí está. Hermana Yudimar, ¿querés hacer un comentario o algo con respecto a esto? Amén. Bueno, hace un momento, como a las 6 de la tarde, bajé, a buscar las ovejas, ¿verdad? Y pude ver o escuchar en una iglesia que está, la pseudo pastora pegando gritos y estaba como que si estuviera, apurada. Como que si estuviera atorada, y ella trataba de gritar lo más alto posible, pero la garganta la tenía como que muy atorada, ¿verdad? Entonces ella mencionaba que ella estaba llena del Espíritu Santo. Ay, Señor bendito. Y entonces los que estaban alrededor, ¿verdad? Por más de que ella tenga el micrófono, ella se le escuchaba la voz muy trancada, pero ella hacía mención de que ella tenía el Espíritu Santo, y los vecinos, los que estaban alrededor, hacían comentarios con respecto a eso, ¿verdad? Hay unos que decían, por ejemplo, bueno, si eso es estar lleno del Espíritu Santo, de verdad yo no deseo nunca tener el Espíritu Santo, porque esa señora parece que fuera una gallina que la estuvieran apretándole la nuca, pues, porque gritaba muy feo. Entonces, yo mientras estaba desamarrando las ovejas y escuchando todo lo que las personas decían, ¿verdad? Me daba como que un poquito así como que de vergüenza, o no sé, porque como también saben que soy cristiana, ¿verdad? Y que está la congregación cerca, las personas hacían comentarios y me miraban, y entonces me decían, ay, señora Yudimar, ¿eso que parece el Espíritu Santo o parece una gallina que estuviera ahorcada? Entonces me da pesar, ¿verdad?, de cómo las personas que están alrededor critican, murmuran y ven ese tipo de espectáculo dentro de las iglesias, ¿verdad? Y me da pena, pues, de que estén blasfemando contra el Espíritu Santo, diciendo que están llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí cuando se dice que es un mandato, ¿verdad?, que dice ser lleno del Espíritu Santo, ella gritaba, ¿verdad?, que si ella no gritaba, ella no estaba llena del Espíritu Santo. Entonces, de verdad que es bastante lamentable todo lo que uno escucha alrededor de cómo supuestamente es la llenura del Espíritu Santo, y eso se practica en muchas edificaciones que están a nuestro alrededor, y eso es tropiezo para las otras personas. De verdad que sí, que
que me impresionaba. Yo lo que hacía era quedarme callada y me impresionaba todo lo que estaba pasando alrededor y cómo las personas que estaban sentadas alrededor y lo que iban pasando, lo que iban en moto, escuchando a esa pobre señora, y decían, de verdad, búsquenle un vaso con agua para que esa señora pueda, se le pueda quitar ese Espíritu Santo, porque de verdad que parece que estuvieran locos. Y entonces, qué pena. Es lo que quería comentar. Wow. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza.